En este video vamos a hablar de 3 geometrías que se han usado a través del tiempo para describir la naturaleza, para describir el universo, el movimiento de las cosas. Estas geometrías están asociadas al nombre de los científicos que las propusieron y desarrollaron, Euclides y más recientemente Minkowski y Schwarzschild. Estas 3 geometrías se han ido utilizando conforme entendimos mejor cómo era el universo. La primera, la geometría euclidiana, es una geometría puramente espacial, solo tiene coordenadas espaciales. En cambio, las 2 otras geometrías mezclan coordenadas espaciales con coordenadas temporales y son pues un poco más difíciles de entender. Pero vamos a comenzar con la geometría euclidiana, que es la con la que estamos más familiarizados todos, ¿verdad? Y entonces, pues por eso le puse a esta, a esta, a este video, le puse geometrías famosas. Euclides, Minkowski y Schwarzschild. Pues vamos a comenzar con la primera, que es la geometría euclidiana. Sabemos que si tenemos, por ejemplo, un plano, una superficie de 2 dimensiones, que vamos a llamarles X y Y, sabemos que si sobre esta superficie ponemos una regla, un lápiz, algo que tiene longitud constante, ¿verdad? Y que esa longitud la vamos a representar con un incremento como delta S. Sabemos que si yo quiero determinar la longitud de este objeto, pues me doy cuenta que en X, a lo largo de la coordenada X, ha habido un desplazamiento dado por delta de X, y a lo largo de Y ha habido otro desplazamiento dado por delta de Y. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras porque nos damos cuenta que este es un triángulo rectángulo. ¿Y qué nos dice? Este teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es ds, pues va a ser simplemente la suma de los cuadrados de los catetos, que son dx al cuadrado más dy al cuadrado. Bueno, lo muy interesante de esto es que si yo coloco ese diferencial de longitud en cualquier otra posición y en cualquier otra orientación en el plano, vamos a suponer que lo pongo aquí, ¿verdad? Lo pongo aquí. Pues yo sé que sigue, bueno, vale de ese, ¿verdad? Pero en esta nueva posición, los incrementos en las coordenadas van a ser distintos. En particular, pues dx va a estar bien grande, dx, y dy pues va a ser pequeñito. Y vamos, para diferenciar con los anteriores de x y de y, vamos a ponerles una prima a estos, un símbolo primo. Entonces, pero de nuevo aquí que vamos a encontrar que para cambiarle el color, ¿verdad? Vamos a encontrar que ds al cuadrado va a seguir valiendo la suma de los diferenciales o de los incrementos de esas coordenadas primas al cuadrado. Y esto es muy interesante
porque nos dice que en este espacio euclidiano y en estas coordenadas, como les llamamos cartesianas también, por en honor a Descartes, un elemento de longitud es constante, no importa dónde yo lo pongo, al medirlo en términos de los incrementos de las coordenadas, me sale igual. Entonces, esto lleva un concepto muy interesante a la idea que este elemento, ¿verdad? Se dice invariante, o sea que no, la longitud no va a variar independientemente de dónde ponga yo el elemento en el plano, claro. Ahora, además, otra cosa que es también inmediata, ¿verdad? Es que si yo tengo tres coordenadas, como el espacio tridimensional al cual estamos acostumbrados, pues aquí saldría la otra coordenada z, y por extensión del teorema de Pitágoras, lo que vamos a tener es que aquí el diferencial de desplazamiento de S cuadrada, pues va a ser igual a la suma de los cuadrados de los desplazamientos en las otras coordenadas, ¿verdad? Déjenme aquí, borro esto. A esta ecuación en la que estamos describiendo un cambio, en este caso de la posición, se le conoce como la métrica también, y podemos hablar de una métrica euclidiana, que es la métrica que pues entendemos bien porque es como la manera en la que percibimos al universo. Sin embargo, a principios del siglo XX, empezó a quedar claro que en realidad no debería uno de pensar separadamente en el espacio y en el tiempo, sino que en realidad estos dos conceptos están muy relacionados. Y la gente se dio cuenta por pues, el experimento clásico que se hace de pensar en que si hay un vehículo que se mueve, vamos a decir, a la mitad de la velocidad de la luz, y alguien aquí prende un foco y la luz se mueve a la velocidad de la luz, uno pensaría que un observador en reposo parado aquí va a ver que la luz tiene 1.5 veces la velocidad de la luz. Es lo lógico, ¿no? Resulta que él también concluye que la velocidad a la que se mueve la luz es c. Esto es la velocidad de la luz es una invariante entre distintos marcos de referencia que se mueven a velocidad constante el uno respecto al otro, o sea que no tienen aceleraciones. Y esto, la manera de describirlo es utilizando las transformadas de Lorentz, que nos relacionan las coordenadas en un marco de referencia respecto al otro.
Estas son las transformaciones de Lorentz que relacionan dos marcos de referencia. Uno estacionario, que le vamos a poner va a ser X, Y y la Z viniendo hacia nosotros. Y va a haber un segundo marco de referencia que va a estar alineado con este, pero que va a tener coordenadas X', Y' y Z'. Este marco de referencia primo, que tiene los símbolos primos, se está moviendo a una velocidad v respecto al marco de referencia estacionario. Y entonces yo encuentro que puedo relacionar las 4 coordenadas, en este caso X, Y, Z, y el tiempo en los dos marcos de referencia usando las transformaciones de Lorentz, que nos dicen que, primero tenemos el tiempo, ¿verdad? El tiempo medido en el marco en movimiento y multiplicado por la velocidad de la luz c para que quede en unidades de distancia y las 4 ecuaciones estén en las mismas unidades, va a ser igual a un número que se conoce como el factor de Lorentz o la gamma. La gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado con la que se mueve un marco de referencia respecto al otro, y esta gamma está multiplicada por la velocidad de la luz por el tiempo en el marco de referencia en reposo, menos beta, donde beta pues es simplemente la velocidad relativa dada en unidades de la velocidad de la luz, v sobre c, y eso multiplicado por la x del marco de referencia en reposo. La X está también relacionada, la X', la X en el marco en movimiento, está relacionada con la X en el marco en reposo y también con el tiempo en el marco en reposo. Entonces vemos cómo en esta transformación se mezclan tiempo y posición, ¿no? O sea, es muy distinto a las transformaciones a las que la gente estaba habituada antes, en las que simplemente transformaba uno coordenadas del espacio a otras coordenadas del espacio. Las últimas 2 ecuaciones pues son ecuaciones en las que encontramos que las coordenadas y y z son iguales en los dos marcos de referencia porque no hay movimiento a lo largo de esas coordenadas. Las dos sistemas están alineados de modo que uno se resbala respecto al otro. Bien, entonces uno entonces dice, bueno, muy bien, aparentemente aquí tengo que trabajar con una nueva coordenada, que es el tiempo. Entonces uno piensa, bueno, vamos a poner un sistema sencillo, un sistema en el que, para poderlo representar en un diagrama, ¿verdad? Voy a poner la coordenada X, voy a trabajar con una coordenada espacial y aquí voy a poner las coordenadas temporales, C por el tiempo, para que me quede en unidades de distancia. Entonces yo me puedo preguntar aquí, bueno, me puedo hacer la pregunta, bueno, vamos a suponer que una persona en un tiempo t está en una posición, ¿verdad? Y un tiempo después la encontramos, vamos a decir, aquí. Entonces yo quiero medir, vamos a decir, quiero medir
no es correcto esto que hice, pero quiero medir el intervalo que hay debido a ese movimiento, pero en el espacio-tiempo, no solamente en el espacio, ¿no? En el espacio pues sería simplemente delta de X y en el tiempo pues sería delta de T. Bueno, pues a uno lo que se le puede ocurrir es decir, bueno, el desplazamiento en X, ¿verdad? Va a estar dado por una delta de X y el desplazamiento en T va a estar dado por una delta de T. Entonces a uno pues, se le podría a uno ocurrir decir que el tamaño de ese desplazamiento, que le vamos a llamar también ds para continuar con la costumbre, al cuadrado va a ser igual a, pues vamos a proponer la suma de los cuadrados de las dos, los dos incrementos, ¿no? Entonces, pues ingenuamente pongo aquí c cuadrada, aquí pongo dt cuadrada más dx cuadrada. Bueno, resulta que esto está mal porque no debo de sumar las contribuciones espaciales y temporales del desplazamiento, sino que resulta que las tengo que restar. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Que suena bien raro, ¿no? Pues está uno acostumbrado al teorema de Pitágoras a sumar los cuadrados de las cosas. Pues lo puede uno ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que algo me dice que esta ecuación no está bien y entonces lo que voy a hacer yo es tomar el desplazamiento en el espacio-tiempo y voy a suponer que sí tiene que ver es un factor de los desplazamientos en el espacio y en el tiempo. Pero voy a dejar libre la posibilidad de que el desplazamiento en el tiempo sea positivo o sea negativo. Voy a poner aquí un más, menos, porque no sabemos cuál es el correcto, c cuadrada dt cuadrada más dx cuadrada. Muy bien. Entonces, y voy a pedir que este desplazamiento sea invariante, por analogía con lo que ocurre en el espacio euclidiano. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar las coordenadas que tengo aquí, los incrementos que tengo en el tiempo y en el espacio, y los voy a poner en términos de que son en el otro marco de referencia, en el marco de referencia primo. Y voy a tratar de ver a qué me lleva esa operación, pidiendo que además el incremento de ese sea invariante, me lleva a escoger un signo positivo o escoger un signo negativo. Bueno, les adelanto que va a salir un signo negativo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que tenemos esta ecuación así como está, y yo tengo las relaciones de las transformaciones de Lorentz que me permiten asociar el tiempo con el tiempo y el espacio en uno de los marcos con respecto al otro. Y esas ecuaciones pues me dicen que el tiempo, ¿verdad?
Las transformaciones de Lorentz, decíamos, que nos asocian el tiempo, aquí las vemos, en el marco de referencia que se mueve respecto al tiempo en el marco de referencia en reposo y también respecto a la posición. Entonces, si tomamos la primera ecuación y la copiamos aquí, ¿verdad? C de' es igual a la gamma, el factor de Lorentz, como se le conoce, y Ct menos Bx, la velocidad de la luz por el tiempo, menos beta por x. Y por otro lado, la coordenada x', pues va a estar relacionada con las coordenadas x y t, de acuerdo a esta ecuación. Igual otra vez el factor de Lorentz aparece, la x del marco en reposo, y nos queda menos beta ct, menos beta ct. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proponer que esta ecuación voy a sustituir la delta t y la delta x por la delta t' y la delta x'. Y si esto es invariante, las ecuaciones me deben de regresar a esta ecuación en las que la delta t' y la delta x', ya después de hacer operaciones, quedan solo en términos de la delta t y la delta x, y de hecho la ecuación queda igual. Entonces lo que hago es que tomo las transformaciones de Lorentz y las paso a incrementos, ¿no? En otras palabras, C delta de t va a ser igual a gamma C delta, perdón, aquí delta tt', ¿verdad? De t sin el primo, menos beta delta de x. Y por el otro lado, la segunda ecuación, en términos de incrementos, va a ser dx', va a ser igual a gamma delta de x menos beta c delta de t. La gamma, la beta y la c no cambian porque son constantes, y la c es invariante, la c vale igual en los dos marcos de referencia. Entonces, tomo estas dos ecuaciones y sustituyo en la ecuación que habíamos obtenido, sustituyo la dt por dt' y la dx por dx'. O sea, lo que estoy tratando de poner a prueba es que si yo mido esos incrementos en el espacio y en el tiempo en cualquier posición, me van a dar distintos valores. Pero lo que quiero demostrar es que al poner ahí los valores primos, y un poquito hacer un poco de álgebra, me va a salir que las ecuaciones regresan a esta ecuación y la dt' es sustituida por la dt y la dx' por la dx. Y eso quiere decir que ese ds es invariante, pero eso nos va a permitir decidir cuál es el signo que tenemos que escoger. Eso va a ser lo interesante de esta derivación, porque estamos dejando abierta la posibilidad de que el signo sea positivo o negativo. Entonces lo que hace uno es que toma uno la ecuación de arriba y dice uno, bueno, el incremento en el espacio-tiempo, el desplazamiento, pues va a ser igual, y todavía le dejo más menos c cuadrada. En lugar de delta t pongo delta t', que es de la primera ecuación, va a ser gamma sobre c delta de t menos beta de x. Y todo esto, pues lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Porque así está. Todo esto va elevado al cuadrado. Y luego tomo el término
además necesito sumarle el término de delta X al cuadrado, sería más, aquí está, gamma delta X menos beta C delta T, todo esto al cuadrado. Entonces, bueno, aquí dice uno, bueno, ya se complicó todo esto, ¿verdad? Porque aparecen varios términos, pero vamos a ver que al hacer el álgebra se cancela todo y regresamos a esta ecuación. Regresamos a esta ecuación, pero para que esa ecuación sea invariante, vamos a necesitar escoger el signo menos. Déjenme, les hago esto, ¿verdad? Y entonces lo que nos queda es que ds cuadrada es igual a más menos c cuadrada. Déjenme saco la gamma cuadrada sobre c cuadrada. Se va aquí la c, ¿verdad? Y aquí dentro me queda, al elevar al cuadrado, me quedan c cuadrada dt cuadrada menos, es un binomio al cuadrado, menos 2c dt beta delta x, más el último término al cuadrado, beta cuadrada de x al cuadrado. Y luego el término de abajo, pues me queda más, puedo sacar la gamma cuadrada, ¿verdad? Saco la gamma cuadrada y dentro del paréntesis me queda dx cuadrada menos, de nuevo, 2 dx beta c dt más beta cuadrada c cuadrada dt cuadrada. Aquí está mi cuadrado. Entonces me doy cuenta que me han salido términos que tienen el diferencial en el tiempo, perdón, el incremento en el tiempo al cuadrado y el incremento en la posición al cuadrado, pero me salen esos términos cruzados, ¿no? Que esos no los quiero. Y la manera de deshacerme de ellos es darme cuenta que los dos términos, aquí aparece y aquí aparece igual. Bueno, están en otro orden, ¿verdad? Los factores, pero es lo mismo. Es un 2, una C, una delta X, una beta y una delta T. Pero para deshacerme de ellos, necesito que los signos entre los signos que hay entre esto y estos signos sean distintos. Y de hecho ahí puede uno escoger y hay quien utiliza, le pone el signo negativo a las coordenadas espaciales y hay quien le pone el término negativo a las coordenadas temporales. Para ir con el texto, con el mouse que estamos siguiendo, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el término negativo a las coordenadas espaciales, ¿no? Y entonces lo que nos va a quedar es que el incremento en el espacio-tiempo al cuadrado, bueno, vamos a dejarle el más arriba, les digo, esto es como ustedes quieran, pero en el libro lo hacen así, y entonces nos queda aquí gamma cuadrada, y aquí dentro nos queda c cuadrada, delta de t cuadrada más beta cuadrada, delta de x cuadrada, y más gamma cuadrada de x. No, perdón, voy a poner el menos aquí. Entonces, déjenme borro esto. Y sería menos. Aquí voy a poner, les digo, las coordenadas espaciales y temporales tienen que llevar signos distintos, uno positivo y otro negativo. Y aquí nos queda dx cuadrada más beta cuadrada c cuadrada
dt cuadrada. Y claro, lo que pasa es que este término se canceló con este. Ya entonces finalmente para terminar lo que hacemos es que agrupamos los términos que van como delta con delta x y los que van con delta t. Y entonces nos queda que el incremento o elemento de línea se le llama de varias maneras. Si yo agrupo aquí delta t, ¿verdad? Al cuadrado, pues por un lado me queda el término de aquí, me queda gamma cuadrada, c cuadrada, y aquí tengo otra contribución que es menos beta cuadrada, c cuadrada. Esa sería la parte del tiempo. Y la parte del espacio quedaría, ponemos aquí, delta x cuadrada, y factorizo, aquí tendríamos el término positivo, sería gamma cuadrada, beta cuadrada, y un término negativo que sería menos gamma cuadrada. Bien, pero además, si quiero yo que me quede en términos de, que me quede en términos de esta coordenada de c cuadrada, lo que voy a hacer es multiplicar por c cuadrada aquí y dividir aquí por entre c cuadrada, de modo que lo que me quede es que el elemento de línea o diferencial o incremento va a ser igual a, va a quedar gamma cuadrada menos beta cuadrada c cuadrada dt cuadrada. Aquí usamos, aquí es un signo más, entonces lo podemos cambiar a menos para que nos quede gamma al revés, gamma cuadrada menos gamma cuadrada, a ver, aquí dividimos entre c cuadrada y nos queda gamma cuadrada menos beta cuadrada por c cuadrada y nos queda gamma cuadrada sobre c y aquí nos queda gamma cuadrada sí, bueno, lo que ocurrió aquí es que cuando factoricé los términos de dt cuadrada, me queda gamma cuadrada, c cuadrada, y el siguiente término lleva una gamma cuadrada aquí. Gamma cuadrada, beta cuadrada, y ya luego lo necesito dividir
entre, a ver, lo necesito dividir, bueno, el segundo término es gamma cuadrada, beta cuadrada, c cuadrada, y ya luego los divido los dos entre c cuadrada para que me quede aquí afuera c cuadrada de delta de t cuadrada, y entonces me queda en el paréntesis gamma cuadrada menos beta cuadrada, gamma cuadrada, vamos a ponerlo aquí, y en el otro término me queda igual, me queda gamma cuadrada menos beta cuadrada por gamma cuadrada, y esto por dx cuadrada. Y ya lo único que me queda por demostrar es que gamma cuadrada menos beta por gamma cuadrada es de hecho igual a 1, ¿no? Y esto lo podemos ver, perdón, aquí sería la beta cuadrada, lo podemos ver de la siguiente manera. Factorizamos gamma cuadrada y nos queda 1 menos beta cuadrada. Pero sabemos que beta cuadrada es igual a b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces me queda gamma cuadrada, y aquí me queda 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, pero beta cuadrada es precisamente el primer término, menos b cuadrada, c cuadrada a la menos 1. Y al multiplicarlo por el segundo término, que es igual, me queda igual a 1. Entonces ya lo que me queda es finalmente lo que estaba yo buscando, que es que el incremento al cuadrado es igual a el incremento a c cuadrada de t cuadrada menos de x cuadrada. Y esto es la métrica de Minkowski, que sirve para problemas de relatividad especial y que de hecho, pues podemos, esto les digo es la métrica de Minkowski, que mezcla coordenadas espaciales con coordenadas temporales y además pues podemos de manera inmediata pasar a 4 coordenadas, porque aquí lo que hemos estado usando como dx cuadrada es para el caso de una sola coordenada. Si queremos pasar y usar x, y, z, pues la métrica queda simplemente como ds cuadrada es igual a c cuadrada dt cuadrada menos de x cuadrada menos de y cuadrada menos de z cuadrada. Y esto pues es lo que se conoce como la métrica de Minkowski. Lo que tiene de raro, ¿verdad? Es que sumamos, se maneja como positivo el incremento en el tiempo, mientras que los incrementos en el espacio aparecen negativos. Un uso inmediato de la métrica de Minkowski es que nos dice que si pensamos en la luz vamos a representarla en un espacio X, CT. Entonces sabemos que la luz se va a mover a lo largo de líneas que están a 45 grados respecto al origen, porque sabemos que un punto acá va a tener como coordenada X, un punto aquí va a tener como coordenada CT, van a ser iguales, X va a ser igual a CT,
y nos va a quedar que en efecto el desplazamiento, el movimiento de la luz en el espacio es la velocidad de la luz por el tiempo. Lo que es interesante es que cuando hacemos esto, vemos que si regresamos a la ecuación anterior, donde ds cuadrada con una sola coordenada espacial, ¿verdad? Vemos que si se cumple que el desplazamiento en X es C por T, esto se hace cero. Y entonces el elemento de línea o el desplazamiento en el espacio-tiempo para la luz es cero. Algo sorprendente porque uno siempre está acostumbrado a pensar en la luz como algo que se mueve muy rápido en el espacio y se mueve muy rápido en el espacio. Pero en el espacio-tiempo la luz está estacionaria porque su incremento es siempre cero. Es algo así como que cuesta trabajo entender, pero las cosas funcionan de esa manera, ¿no? La luz tiene incremento o elemento de línea igual a cero para el caso de las de la métrica de Minkowski. Bueno, de hecho, bueno, lo voy a mencionar brevemente, la métrica de Minkowski divide, ¿verdad?, el espacio. Si aquí tenemos X y aquí CT, el espacio queda dividido en 3 regiones. Las rectas estas es donde están los fotones. La luz se tiene que mover a lo largo de esas líneas. Y ahí se dice que ds es igual a 0. En cambio, si estamos en esta parte de aquí, lo que va a pasar es que los elementos de tiempo van a ser mayores que los elementos del espacio, y nos va a quedar que ds va a ser mayor que 0, y aquí va a quedar que ds va a ser menor que 0. Van a quedar divididos, va a quedar dividido el espacio pues en 3 zonas, ¿no? Y la zona donde está la luz pues es infinitesimal, es simplemente un como cono donde se mueve la luz, y aquí se mueven los objetos del mundo normal, porque aquí la velocidad es menor que la velocidad de la luz, mientras que aquí la velocidad es mayor que la velocidad de la luz, y pues en principio no podría haber cuerpos aquí moviéndose en esta parte, porque tendrían que moverse más rápido que la luz. Entonces, resumiendo, el incremento del espacio-tiempo en el espacio de Minkowski es igual a c cuadrada dt cuadrada menos dx cuadrada menos dy cuadrada menos dz cuadrada. Esto es para coordenadas cartesianas, x, y, z. Bueno, resulta que es muy útil tener, tener la métrica, de nuevo esta ecuación es la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas, porque eso tiene más aplicación, en particular para obtener la métrica de Schwarzschild. Es una métrica que tiene coordenadas esféricas, porque es cómo se va a comportar el espacio-tiempo alrededor de una estrella o de una cosa que tiene simetría esférica. Entonces, lo que necesitamos en este caso es recordar que lo que en el espacio cartesiano es, digamos, un como elemento de volumen, ¿verdad? Que sería, en este caso, un elemento que aquí estaría
Si ustedes quieren la de X, aquí la de Y aquí la de Z. En el espacio, en las coordenadas esféricas es distinto. Y déjenme les muestro aquí una figura donde tengo esto, ¿verdad? Ok, bueno, déjenme aquí primero les platico de las coordenadas esféricas, que eso pues es muy, la gente está bastante familiarizada. La idea es que tengo un origen, que es la O, y puedo describir un punto, así como en las coordenadas cartesianas, lo describo con X, Y, Z, que aquí están también puestas X, Y, Z. Aquí lo voy a describir con el radio, que es la distancia de ese punto al centro, con un ángulo teta, que es el ángulo polar, es el ángulo que hay con respecto al eje Z, y todo esto viene de la astronomía, sería el ángulo polar. Digamos, si ese ángulo polar es 90 grados, pues estaría uno en el ecuador, ¿verdad?, de la configuración. Y finalmente hay un ángulo azimutal que se representa con la letra griega phi, que pueden ver aquí en la parte inferior de la figura. Aparece la phi, que mide dónde cae el punto con respecto a un plano que pasa por el ecuador. Otra cosa interesante que hay es que puedo yo pensar en cuál es el elemento de volumen, o si ustedes quieren, los incrementos en las coordenadas esféricas, y vemos que son un poco distintas a las coordenadas para el caso cartesiano. Y aquí como cubito así deformado que vemos que tiene coordenadas o incrementos de R, que sería el incremento en el radio, R seno de teta de phi sería el incremento en el ángulo azimutal, y finalmente R de teta es el incremento en el ángulo polar. Entonces simplemente lo que hace uno es que se pasa uno a esas coordenadas, ¿verdad? Y entonces pone uno en ds cuadrada, pues la parte del tiempo la dejamos igual. Pero las coordenadas, los incrementos espaciales, los voy a poner en lugar de delta X, delta Y, delta Z, cada uno al cuadrado, los voy a poner en términos de lo que me da las coordenadas esféricas, que son dr. Bueno, aquí vamos un poquito a usar una R mayúscula, que es como se acostumbra, de R mayúscula, menos el incremento en el ángulo polar, que nos regresamos a la figura, ¿verdad? Y es R de teta al cuadrado, y finalmente la contribución del ángulo azimutal. Y el ángulo azimutal vemos que es R seno teta de teta. Y nos queda perdón, delta de phi, no dije mal, dije delta de teta. Entonces esta es la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Pues de hecho es igual que en coordenadas cartesianas, nada más que ven que ya cambiamos las coordenadas X, Y, Z, las cambiamos por R, teta y phi, que son más convenientes para cierto
Esta sería entonces la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Vemos que pues ahí no aparecen masas ni aceleraciones. Y la pregunta es, ¿qué pasará si yo introduzco una masa? Pues esa masa va a producir aceleraciones y va a producir atracción en el esquema newtoniano. Vamos a ver aquí que lo que ocurre es que eh, la masa esa distorsiona el espacio-tiempo. ¿Y cómo lo va a distorsionar? Bueno, vamos a ver la ecuación de Minkowski. Podemos suponer que cambios en el ángulo polar o en el ángulo azimutal no van a cambiar las cosas porque el punto queda a la misma distancia del centro. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que el efecto de la gravedad va a depender de la distancia. Entonces no me preocupo de estos dos últimos términos de la ecuación, los términos del lado derecho. Esos no se van a afectar porque cambios en teta o en phi pues no cambian el radio. Pero los dos primeros términos sí se van a afectar. Y lo que vamos a necesitar es ponerles algún término que un término iría aquí, ¿verdad? Modificando el incremento en el tiempo, y otro lo vamos a poner aquí, modificando el incremento en las distancias radiales. Esas expresiones que van a ir allí no las vamos a obtener. Fue lo que obtuvo Schwarzschild. Schwarzschild agarró las ecuaciones de Einstein, las simplificó para un caso de simetría esférica, que esto simplifica mucho las cosas, y encontró los términos que irían allá. Nosotros podemos decir una serie de cosas cualitativas. Esos términos que queremos que cuando R tienda a infinito, esos términos tiendan a 1, ¿verdad? Porque regresaríamos al caso de Minkowski. Entonces, esas fórmulas que vamos a poner ahí tienen que cumplir esa característica de que tiendan a 1 para radios muy grandes. También se puede demostrar que los dos términos, que vamos a llamar, no sé, A y B, si los multiplico, deben de dar 1, ¿no? Porque en cierto modo, lo que modifica uno el tiempo se compensa, si ustedes quieren, por la variación radial. Bueno, para hacer ya la historia breve, los términos que van a ir allá, el primero va a ser 1 menos el radio, pero aquí arriba va a aparecer un radio de Schwarzschild, el radio de Schwarzschild, y el segundo término va a ser, como queremos que multiplicado por el otro sea 1, pues simplemente va a ser 1 menos radio de Schwarzschild sobre el radio a la menos 1. Vemos que estos dos términos cumplen estas características que esperábamos. Cuando la R tiende a infinito, los términos RS sobre R tienden a 0 y esos términos tienden a 1. Y también multiplicados, pues da 1. Entonces, ya que hacemos esto, llegamos a la métrica de Schwarzschild, que ya toma en cuenta una masa. ¿Por qué? Porque ese radio que vamos a definir, ¿verdad? Ese radio de Schwarzschild es algo que depende de la masa del cuerpo central.
y va a ser 2 veces G, la constante de gravitación M, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces ya en esta RS aparece la masa del cuerpo central. Y entonces la métrica de Schwarzschild ya en su forma, vamos a decir, completa, es que ds cuadrada va a ser igual a 1 menos radio de Schwarzschild sobre el radio en el que está el observador por el término de tiempo C delta de T. Vamos a poner mejor aquí deltas. Delta de T al cuadrado menos el término inverso menos RS sobre R a la menos 1. Y aquí quedaría delta de R al cuadrado. Y ya los términos de teta y de phi, pues suponemos que no se afectan y quedan igual que en el caso de Minkowski. Seno de teta, delta de phi al cuadrado. Entonces, esta es la famosa métrica de Schwarzschild, que nos describe cómo, cuál sería el movimiento, por ejemplo, de la luz alrededor de un hoyo negro. Para la luz sabemos que el elemento de línea, el delta S, debe de ser 0. Entonces esto me va a dar relaciones entre los incrementos del tiempo, del radio, y pues si los hay, de teta y de phi. Rápidamente podemos sacar 2 casos muy interesantes, que son los siguientes. Resulta que hay, así como está ese intervalo en el espacio-tiempo, que es delta ds, hay el llamado tiempo propio, que lo podemos definir como delta de tau va a ser igual a delta ds sobre c. Este es el tiempo como transcurre para el observador. Y si estoy vamos a poner, estoy quieto en el espacio, o sea, delta de R, delta de teta y delta de phi son 0, entonces me queda que delta de tau, perdón, entonces sería tomo la expresión de Schwarzschild, le saco la raíz cuadrada y la divido entre c y me queda que esto es igual a 1 menos el radio de Schwarzschild sobre el radio a la 1/2 y me quedaría aquí dt. Entonces veo que por ejemplo, si yo tomo un observador que está en infinito, ¿verdad? Un observador que está en infinito. Entonces el tiempo propio pues va a ser igual a delta de t. Vamos a ponerle delta mejor. Delta de t. En cambio, si yo estoy cerca de RS, si me voy acercando a RS, el término que aparece en el lado derecho de los paréntesis se va haciendo, vamos a poner, se va haciendo cada vez más cercano a 1 y se va haciendo chico. Y entonces va a resultar que para un observador cercano al radio de Schwarzschild, el transcurso del tiempo va a ser más lento. Este es un efecto bien conocido. Uno puede, por ejemplo, uno sabe que si pone una fuente de radiación cerca de un objeto muy masivo, en ese punto la radiación va a tener una cierta frecuencia, pero conforme salga, ¿verdad? Va a perder energía y va a bajar la frecuencia. Entonces lo que vamos a concluir al ver desde afuera el material es que el tiempo está yendo más despacio
cerca del hoyo negro que lejos del hoyo negro. Y esto, por ejemplo, en la película Interstellar se usa con esta idea de que una nave se queda en órbita lejos del hoyo negro y otra nave más pequeña se acerca al hoyo negro y está en órbita alrededor del hoyo negro unas horas. Y cuando regresa a la nave, ¿verdad? La nave ha pasado muchísimo más tiempo y ya el compañero que quedó ya es un anciano, mientras que para los que estuvieron alrededor del hoyo negro pasaron unas horas, para él pasaron años. Esto es posible si se acerca uno mucho al radio de Schwarzschild. Y la otra cosa que podemos observar es que si yo pienso en la longitud de las cosas, para ver que está bien el segundo término, ¿verdad? Este término de aquí tiene que ver con el tiempo. Este término de aquí tiene que ver con el, vamos a decir, el radio o el tamaño de las cosas. Entonces, de nuevo, lo que pasa es que si hay una fuente que está produciendo radiación cerca de un hoyo negro, aquí está un hoyo negro y aquí está la fuente, y yo desde lejos, lo que voy a ver es que las ondas, como tienen que salir, pierde energía la radiación y las ondas las capto yo mucho más alargadas de lo que son en realidad. Vamos a suponer que estoy observando una línea de algún elemento que yo conozco muy bien y yo sé que en el laboratorio tiene esta longitud de onda, ¿verdad? Vamos a ponerle lambda 0. Bueno, pues las longitudes que voy a detectar proveniendo de la cercanía del hoyo negro van a, de acuerdo al segundo término de la métrica de Schwarzschild, van a ser igual a 1 menos radio de Schwarzschild sobre radio a la menos un medio. Y claro, de nuevo, si R es infinito, si estoy en infinito, pues la longitud de onda la veo igual si la fuente está junto a mí. Pero conforme me acerco, conforme R se va acercando a RS por afuera, vamos, por ejemplo, digamos, R es 1.RS, este número se va acercando a 1 y este término se va haciendo chico, pero como está a la menos un medio, quiere decir que la longitud se va haciendo grande. Entonces, utilizando la métrica de Schwarzschild, es posible hacer muchas cosas. En particular, es posible calcular la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa, que pasa cerca de un objeto con masa, que puede ser un hoyo negro o el sol o cualquier objeto que tenga masa. Y claro, lo que sabemos que va a ocurrir, porque esto fue lo que observaron ya desde 1919 en el eclipse de sol de esa vez, es que si hay un cuerpo aquí que tiene una cierta masa, yo puedo tomar la métrica de Schwarzschild, la hago igual a 0 y resuelvo el problema en el ecuador, de modo que, bueno, hago la métrica igual a 0 y hago todo en el ecuador, de modo que el ángulo polar no cambie. Y entonces me queda una ecuación en la que tengo el cambio del radio y tengo el cambio del ángulo azimutal y la puedo integrar numéricamente, por ejemplo, y encuentro que pues lo que pasa es que si aquí está la masa y hay un rayo de luz que viene viajando en línea recta desde muy lejos, al acercarse a la estrella o a la masa, se curva, ¿verdad? Y para el observador que está aquí, pues él lo que va a acabar concluyendo es que la estrella está en otra posición del cielo. Aquí está exageradísimo el dibujo, pero en el caso del eclipse de 1919 fue un desplazamiento pequeñísimo de un poco más de un segundo de arco, pero lo pudieron medir aparentemente y pudieron confirmar pues que el movimiento de la radiación en la cercanía de una masa seguía la relatividad general y no la mecánica newtoniana, que daba
da otro desplazamiento que es la mitad del desplazamiento que se observa en realidad. Bueno, esto espero poderlo poner en otro video pronto. Vamos a parar aquí.